Vamos a conversar con Manuel González, que no es nada más y nada menos que Manegonte. Manegonte es una persona de la revista y la revista es de él. Sin embargo, nosotros hoy vamos a tratar de convencer a Manegonte de que en algún momento o los sábados pueda ayudar a Ramón Santos en este sector. Porque Manegonte tiene un área que aparentemente está desvinculada de la agropecuaria y resulta que es la mayor vinculación, que es el medio ambiente y el tiempo. La agricultura, la ganadería, todo lo que sea comida no se puede planificar sin contar con el tiempo. Y él poco a poco se ha convertido en, sin quererlo, sin proponérselo, en la principal fuente que nosotros tenemos sobre los problemas de tiempo, medio ambiente, cambio climático y todas esas cosas que están afectando al mundo. Nosotros no podemos desperdiciar la oportunidad de intentar que Manegonte, no solamente por las redes, sino por un programa que él tiene y por uno de esos programas que tiene una audiencia increíble, que es la fotosíntesis. ¿Cómo se llama? Fotosíntesis en el sol de la mañana. En el sol. Y que por cierto ayer tuve en una de esas emisoras, 8 emisoras prendidas, sirviendo información constante al país. Nosotros le damos la bienvenida a Manegonte y queremos repetir, revista tiene un diseño. Lo agropecuario los sábados, que fue una idea originaria de Ramón. Lo médico, que fue una idea original del doctor Hanna. Lo económico y fiscal, que son obras de Terrero y de Michel. Y lo político, lo histórico, de José Israel Cuello. Tenemos también otros colaboradores que son esporádicos, pero esos son los que hemos tenido siempre contando con ellos. Naturalmente hemos perdido al doctor Hanna y el resto, el caso de José Israel y yo, pues el tiempo nos está dando duro, muy duro, uno no sabe, ¿verdad? Unos van adelante y otros van atrás. Le damos la bienvenida a Manegonte y quisiéramos comenzar con un tema que lo acabamos de mencionar. Manegonte, antes se hablaba de si llovía o si no llovía, si llovía lo necesario y si no llovía en exceso. Y ahora tenemos primero la irrigación por canales, tenemos diferentes cultivos, tenemos el goteo, tenemos los israelíes con avances en agua y tenemos también algo que está pasando y que lo he visto en tu página y en tus informes, y es un fenómeno muy raro, y es la caída de mucha agua en un lugar, mucha agua al mismo tiempo. Agua que siempre cayó en el país entero. En un momento dado cae mucha agua en un sitio, produciendo algunos fenómenos que hoy estamos... ¿Eso es solo aquí o eso es a nivel mundial? No es a nivel mundial, doctor, y eso forma parte de lo que yo le llamo la incertidumbre climática. La incertidumbre climática. O sea, yo no utilizo la palabra cambio tranquilamente, aunque estoy en contra de la corriente, pero no, es incertidumbre. Usted sabe que usted no sabe nada. Usted sabe que puede llover como no puede llover. Y esos son fenómenos que se están dando en la actualidad. Hay algunos patrones, quiero decirle algo, doctor, aquí va a caer siempre la misma cantidad de agua.
Y la misma cantidad de agua va a caer siempre en los mismos lugares donde cae. Entonces eso es universal. Eso, no, sí, eso, aquí pasa eso y es universal. Nosotros tenemos, ya está claro, no es de aquí nada más. El otro tema es, en los problemas agropecuarios, que no dependen 100% de las directrices gubernamentales, los gobiernos tienen que seguirle los pasos a la situación internacional y al tiempo y al cambio climático, o los cambios climáticos deben adoptarse a los gobiernos. ¿Cuál es la situación? ¿Cómo tú percibes eso? Nosotros, la sociedad en general, y el Estado también, lo que debemos de llevar políticas de adaptación hacia esos fenómenos que se están dando a nivel internacional. Usted se tiene que preparar. Por ejemplo, hay una contradicción que a veces dicen, que van a haber fenómenos hidrometeorológicos extremos, como son muchas lluvias y grandes sequías. No, son dos cosas diferentes, pero usted tiene que estar preparado en la sociedad actual ya a afrontar esos tipos de fenómenos. Entonces, para eso está lo que se llama la mitigación como tal. Bien, tú tuviste el privilegio de nacer en una casa en que la política era importante. Y tu padre no tuvo que enseñarte porque tú viviste el ejemplo de tu papá. Sin embargo, a pesar de que en principio trataste de seguir un ejemplo que verdaderamente fue un ejemplo de desprendimiento, del deseo de lo mejor para un país, cuando tú te chocaste de frente con la realidad, tú depusiste tus posiciones, o tú te diste cuenta de que República Dominicana es un país dependiente. No, mire, doctor, muy buena. Quiero corregirle la palabra, doctor. Depusiste. Yo nunca he depuesto mis ideas. O sea, si usted quiere saber tranquilamente, yo lo digo tranquilamente, yo soy comunista. Ahora, yo no soy comunista como estos buenos pendejos que utilizan esa palabra como oportunistas, ¿ya? A esa gente yo le llamo ahora mismo los progretrógrados. O sea, que tienen una agenda progresista, pero realmente son retrógrados. Yo nunca he abandonado mis ideas. O sea, yo sigo siendo comunista porque, primero, fui criado en ese ambiente. Segundo, considero que debe haber justicia social, que debe haber más, se debe ser más equitativo, ¿ya? Hay que evitar y hay que disminuir la desigualdad entre los seres humanos. Ahora, yo no vengo con un discurso estridente, fuera de época, anclado en el pasado, como lo tiene mucha gente, que se venden como progresistas, como comunistas. Señores, vender una agenda donde se disocia la familia o se disocia el ser humano como tal, como esa famosa agenda de género que existe, eso no es comunista, eso ni es progresista, eso es lo más reaccionario que puede haber en la vida. Y se puede ser ideológicamente comunista y vivir la realidad del capitalismo. Positivo, eso lo estamos viendo en China. Eso es lo que estamos viviendo. Y eso es lo que se está viviendo en China, doctor Jacín y público. Si son comunistas, pero usted puede ser comunista sin ningún y ser creyente también. Porque aquí se ha vendido la idea de que los comunistas son ateos. Eso es una gran mentira, doctor. Es una gran mentira, doctor. Se ha vendido eso y que la religión es el opio de los pueblos. No. La religión forma parte de la cultura de los pueblos. ¿Ya? Aquí ha habido una agenda también disociadora contra la misma religión. Esos ataques que se hacen contra la Iglesia Católica. Óyeme, son ataques... Además de ese lazo familiar que tuviste con tu papá. Y mi mamá. ¿Cuál es el lazo que tú mantienes? Porque veo que hablas mucho de Ucrania. ¿Qué relación tienes? No, espérese, yo tengo una nieta ucraniana, doctor. Bueno, yo tengo una ucranianita. Tiene una dieta ucraniana, pero se ha convertido en un especialista en ucranianismo. En el tema de la guerra, porque también tiene mucho conocimiento con lo que representa los productos que se producen en Ucrania
con respecto a la economía agrícola del mundo. Entonces, son informaciones, cuando a ti te dicen que hay una guerra en Ucrania, si hay una persona que te puede decir, Manegonte, ¿qué productos que están entre Rusia y Ucrania se producen allá que impactan en nuestra economía agrícola y en nuestra alimentación? Mira, por suerte... Eso yo creo que es lo primero. Por suerte, en la economía agrícola de la República Dominicana, ninguno... Sí, pero para eso tú tienes que avanzar algo, para que este público entienda. Eso que está diciendo Michelle. Sí. Tú coges Haití y República Dominicana y te encuentras con que todo es diferente. Religión, todo es diferente. Y estamos al lado. Pero si tú coges Ucrania y Rusia, no puedes decir lo mismo. Ninguno. ¿Qué tienen en común en lo económico? Bueno, mire, ellos, su primera cuestión en común es que son los mismos. Son las mismas personas. Son las mismas personas. Y la misma raza. Óigame, doctor, no hay ninguna diferencia entre un ruso, y un ucraniano y un bielorruso. ¿Por qué? Porque esas tres sociedades, que ahora mismo se consideran tres sociedades, era una que se forjó a través de más de 1000 años del Imperio Ruso, que lo vino a disociar, lamentablemente, Lenin con la revolución bolchevique, y formó otros estados, y formó un estado ucraniano. Entonces fue una división política solamente. Ucrania era un barrio, Ucrania era como el Cibao en República Dominicana. Sí, ya. Y Bielorrusia por igual. Entonces, ahora mismo se inventaron... No de idea, que se inventan los cibaeños independientes. No. No, pero es así, porque un sureño no es lo mismo que un cibaeño. Perdón, ahí se van a molestar mucha gente. En la forja de la nacionalidad dominicana, y cuando se forjaba el Estado Dominicano, en su inicio, hubo cierta reticencia del Cibao con la capital. Sí, porque queríamos un gobierno aparte que... No solamente un gobierno, no, escúchame Ramón. Mira, el hecho de la ocupación haitiana en 1822 tuvo mucho que ver con el Cibao y el negocio del Cibao con los haitianos. Vamos a hablar claro. Sí. Lo que pasa es que a la gente no le gusta que se le diga eso. Sí, eso era verdad. La revolución de 1857 también fue eso. Sí. Entonces, claro, no estoy dando la idea, pero mira, volviendo a la respuesta. No, porque puede haber gente que se moleste. ¿Tú entiendes? Claro. Los cibaeños en 1822 fueron parte responsable de la ocupación haitiana de 1822, 1844. ¿Ya? Y no veían con muy buenos ojos al principio la independencia en 1844. O sea, ellos se pronunciaron después. Pero tú lo pones en la otra balanza. Yo lo pongo en otra balanza. Entonces, la nacionalidad dominicana se forjó así, igualmente como fue la nacionalidad del Imperio Ruso, componían diferentes nacionalidades. Óyeme, ¿tú sabes cuántas nacionalidades había en el Imperio Ruso? 119. Nacionalidades. Había ucranianos, como había cajazos, había de Buriatia, había chechenos, diferentes. Eso es como si en Estados Unidos los de Texas tuvieran una nacionalidad, los de Nueva York. Bueno, es diferente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo... el origen es el mismo. Sí, no, el origen es el mismo no. O sea, son dos tipos de imperios muy diferentes. El caso del Imperio Ruso, su expansión, que viene de 1000 años, a diferencia de los Estados Unidos. Estados Unidos es una sociedad de 200 y pico de años. ¿Tú entiendes? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando se da el derribo de la Unión Soviética, previamente a ese derribo, el mismo Solzhenitsyn planteaba a los dirigentes soviéticos que tenían que tomar en cuenta una serie de particularidades. Y una de esas particularidades que planteaba Solzhenitsyn es que Novorossiya era rusa. O sea, la población de Novorossiya, eso donde se está peleando actualmente, era rusa. Entonces, eso había que tomarlo en cuenta. Pero no se tomó en cuenta a la hora de la división. No se tomó en cuenta. ¿Cómo es la vida económica de la gente de Ucrania versus la gente de Rusia? ¿Por qué la misma. Son dos países capitalistas. Porque es tanto brillo esa gente. Óyeme, son dos gente. países capitalistas. Por ejemplo, ahora mismo se hace mucho escándalo y se está mencionando el caso Navalny, un caso lamentable, un asesinato vulgar, ¿ya? Pero nadie habla de Gonzalo Lira, que lo mataron hace como un mes, los ucranianos. Le hicieron lo mismito que le hicieron a Navalny.
¿Y quién ha hablado de Gonzalo Lira? Gonzalo Lira era un periodista chileno, nacido en Chile, pero era americano. ¿Ya? Lo mataron también. Le hicieron lo mismo que le hicieron a Navalny. Entonces, pero ¿de quién usted escucha hablando? De Navalny. ¿Y cuál era el pensamiento de Navalny? Vamos a hablar claro. Navalny tenía un pensamiento ultranacionalista también. Y decía, no, Crimea también tiene que ser de nosotros. ¿Ya? ¿Que inmediatamente? Sí, no, Crimea debe ser de nosotros, como siempre lo fue. O sea, en eso no tenía ninguna contradicción con Putin. ¿Ya? Es un caso lamentable, independientemente. Nadie saluda la muerte de un ser humano, pero lo mismo ocurrió con Gonzalo Lira. Lo mismo está ocurriendo con un periodista español que está preso en Ucrania, en Polonia ahora mismo. Nadie dice nada. Nadie dice nada. Y está ocurriendo eso. Entonces, yo desde el principio, lo dije desde el inicio de la misma guerra, dije, señores, eso es una guerra entre hermanos. Eso es un problema entre Villaconsuelo y Villajuana. Se notaba. Lo hemos convertido en un problema de la capital y después en un problema del país. Ese es un problema. Se notaba eso, porque ¿en qué país del mundo se ve un tanque de guerra que va en plan de guerra y se le acuestan y se le paran una gente en el frente, como quien dice, mátame mi hermano? Mira, explícame eso ahí. Personalmente, yo creo que la gente no revisa. Ayer puso de que el gobierno norteamericano nuevas sanciones. ¿Y qué más sanciones tú le vas a poner a los rusos? No, lo único que tú estás haciendo es despertando un monstruo económico. Porque Rusia tiene la capacidad, porque tiene todos los recursos naturales posibles para levantarse. Y lo único que le faltaba a los rusos, que ya lo tienen, es la iniciativa privada. Háblanos de los productos cuando te dicen que nosotros consumimos que se produce en Ucrania. Y explica, por ejemplo, cuando se habla, tal vez no de productos directos, sino de que la guerra nos ha afectado. Sino de subproductos. Cuando te dicen a ti, no, porque en el abono se usa la urea y ¿cuál es la situación? Mira, lo primero es, ¿en qué nos ha afectado la guerra? Muy buena pregunta, doctor. Me encantó esa pregunta, porque yo estaba loco por tocarla. Puede ser. A nosotros nos ha afectado, no la guerra, doctor. A nosotros lo que nos ha afectado han sido las sanciones. Las sanciones. ¿Por qué? Porque aquí venía un turismo dinámico, increciendo, tanto de rusos como de ucranianos. Tú agarras la cifra de 274,000 turistas rusos y casi 200,000 ucranianos. El aeropuerto de La Romana. Eso se fue a pique. Bueno, yo no digo que se fue a pique, pero que hay que buscar otros cambios. Entonces, todo ese flujo de turismo, de gente que quiere buscar el sol, que quiere salir del frío, estaba viniendo para acá, para República Dominicana. Entonces, esas sanciones, al tú cortar el SWIFT, al tú cortar la tarjeta de crédito, la persona lo va a pensar dos veces. ¿Y cuál es el papel que está jugando Turquía si no produce nada? ¿Qué controlan ellos? No, espérese, doctor. Muy buena tu pregunta, me encantó. Pero ven acá, doctor, por eso le decían turquito a usted cuando muchacho. ¿Cuál es el doctor, problema? mire, Turquía juega un papel fundamental geoestratégico. Lo primero es el estrecho en Estambul. La salida del mar. La salida del Mar Negro. O sea, la salida del Mar Negro. Y en el Mar Negro está Rusia, Ucrania, Rumanía y Bulgaria también. Y además de Turquía. Y también Georgia, una parte de Georgia. ¿Y quien controla esa salida de Turquía? Es Turquía. Turquía controla esa salida. Esa salida la tiene ahí, en el estrecho de Bósforo. Entonces, geopolíticamente... Y la península también, ¿verdad? Bueno, controla el estrecho de Bósforo y los Dardanelos, por donde se cruza. Entonces, tranquilamente, Turquía tiene la llave. Entonces, el nuevo, ¿cómo le llamo? El nuevo sultán, así como yo llamo a Putin el neozar, porque yo lo digo así mismito, y al otro le digo, tiene una palabra que es peor, pero no la voy a utilizar aquí. O sea, el payaso metido a político. O sea, realmente ha ocurrido así. ¿Y tiene tanto poder ese presidente? ¿Cuál de ellos? El de Turquía. El de Turquía tiene la llave en la mano. Mire, señor, doctor. El día pasado fueron las elecciones en Turquía, donde se religió Recep Tayyip Erdogan. Pero el acuerdo de grano se mantuvo previo a las elecciones. El acuerdo de grano del Mar Negro. Un acuerdo que realmente a quien benefició no fue a los países pobres. Porque aquí yo le daba seguimiento a todos los barcos. Yo siempre Y si es un corrupto
y un negociante, ¿por qué ganan las elecciones? ¿Quién? Erdogan. Erdogan. Bueno, es que yo le ya pongo corrupto entre comillas, porque eso depende del cristal con que se mire. O sea, Erdogan es un líder independientemente. Un líder absoluto en un pueblo que necesitaba un liderazgo. Un pueblo que fue oprimido, porque, óyeme, Turquía fue, el Imperio Otomano fue un imperio, que Occidente lo degradó y le quitó toda su tierra después de la Primera Guerra Mundial. Entonces él, como seguidor, y los turcos como seguidores de su gran líder Kemal Atatürk, que por cierto hay una calle por aquí en Mustafa Kemal Atatürk. Mustafa Kemal Atatürk. Y ese señor tiene incidencia en el problema ruso-ucraniano. Sí, sí. Mire, ahí es donde se va definitivamente a hacer la negociación. Mire, ahí se estaba negociando la paz, doctor. Hasta que llegó el señor de Johnson, ¿ya? Y se puso a prometer a Ucrania que ellos le iban a dar todo el apoyo. Entonces, los ingleses. Los ingleses. Los ingleses siempre han tenido aspiraciones hegemónicas en esa zona. Acuérdese de la guerra de Crimea que ocurrió en 1857, doctor. ¿Ya? Acuérdese de aquella famosa brigada ligera. ¿Quién le dio Crimea a Ucrania? Bueno, Khrushchev hace 60 años, doctor, se la regaló en un humo. Y volvemos a la pregunta de Michel. ¿De qué dependemos nosotros de esa guerra? No, espérese. De nada. Yo se lo contesté inmediatamente. En nada. ¿Por qué? Sí, pero te fuiste para el turismo. Yo te estoy hablando a ti de maíz, de soja. Ahora te entro. De ahí que ahora no te interesa. Mira, cuando se empezó a hablar de la guerra, se empezó a meter miedo y cuco de que iba a haber una gran hambruna. Y lo que ha respondido la economía mundial, la economía agrícola mundial, es lo contrario. O sea, el maíz, Michelle y doctor, se siguió produciendo en Ucrania. Porque donde está la guerra, era donde menos se sembraba, era la zona menos agrícola, era una zona obrera, una zona de minerales, de minería. El Donbass y Lugansk son zonas mineras, no son grandes zonas productoras de trigo ni de maíz. ¿Y la guerra no producía un entorpecimiento? Venía normal. Muy buena tu pregunta, porque el hecho de tener la mecanización agrícola ya no necesita tanta mano de obra. Yo digo para exportación, porque nosotros importamos de allá. Nosotros no importamos de Ucrania. ¿De dónde importamos? No, nosotros importamos granos de Estados Unidos y de Brasil. O sea, en América Latina, en nada, por eso, por suerte. Pero el transporte no subió. No. Es que esos son los mitos que han habido. O sea, nosotros leemos mucho la prensa occidental. ¿Ya? Cuando tú te pones a analizar quién era el beneficiario fundamental de las exportaciones ucranianas, hay 3 países. El primero es China. Pero en los precios no dio duro. No. Perdón. Los precios fue. Por a mí me dijeron la gente del maíz, que un barco de que se gastaban $6 millones, terminamos en un momento pagando 13. Pero no fue por Ucrania. Fue por el asunto de los fletes. Pero a raíz de la guerra. No. Óyeme, es que esas son las distorsiones que están ocurriendo, que han ocurrido. Bueno, pero eso es un daño el alza fue momentánea y yo se lo puedo demostrar. ¿Y ya bajaron todos los precios? Los precios de los granos, los precios de los granos a nivel internacional han bajado. Si lo comparamos con los precios cuando empezó la guerra hace 2 años y lo comparamos ahora, por ejemplo, en el caso de los fertilizantes, por ejemplo. ¿Qué es lo que se usa? ¿Eso es la urea? ¿Cómo? La urea. Sí, por ejemplo, ese caso. ¿Cuánto ha bajado? ¿Cuánto? 57%. El FPI, el Fertilizer Price Index, que se publica toda la semana, todos los viernes. Bueno, se lo puedo mandar ahora mismo. Yo tengo el gráfico hecho eso hasta ayer. ¿Ok? No usted puede compararlo. O sea, el alza de los fertilizantes ocurrió antes de la guerra, en el 2021. Entonces, es que la gente tiene un problema de tiempo y espacio. Tenemos que dominar también lo que se llama el tiempo. ¿Cuándo fue la guerra? El 24 de febrero del año 2022. ¿Cuándo fue que subieron los fertilizantes? En agosto del 2021. ¿Por qué? Por un huracán que afectó las plantas productoras de urea. O sea, ya estaban altos. Ya estaban altos. Okay. Entonces, más el pasaje, porque déjame decirte, el que produce y tiene que importar es un daño económico. Es un daño económico. Sea por el pasaje, no anda averiguando por qué, sino que se puso más caro. Entonces el transporte por ejemplo, maíz.
¿Quién eran los beneficiados? Te dije China. Segundo lugar, la Unión Europea. ¿Cuáles países de la Unión Europea específicamente? España. Por eso usted ve que un Pedro Sánchez está vuelto loco y sin idea, tratando de apoyar a los ucranianos y absurdamente, buscándose enemigos. O sea, Europa se ha metido en un gancho innecesario. Primero, porque esa no era una guerra de ellos. Ucrania no era parte de Europa, nunca fue parte de Europa. Ucrania pertenecía a la nación eslava, donde eran rusos, ucranianos y bielorrusos. ¿Ya? Entonces, en vez de buscar negociaciones, que la gente se siente en una mesa y acuerde. ¿Ya? Si no se respetaron los acuerdos de Minsk, que fueron los que provocaron esta fuñada invasión, porque la guerra existía. La guerra empezó en el 2014 con el Euromaidán. Nadie habla de eso. Todo el mundo solamente se fija que hubo una invasión. ¿Ya? Hubo una invasión donde se violentó una soberanía, pero fue por un problema, pero no entender lo que se llaman los problemas de la nacionalidad. Entonces, mi nexo realmente, lamentablemente... Pero esa mesa que tú dices, hace falta en muchos sitios. No, la mesa en muchísimos hasta lugares. Hasta localmente. No, pero esa mesa de negociación, es que lo que pasa es que la gente quiere imponer. Yo no sé, parece que el COVID ha puesto a la gente medio loca, ¿ya? Y se quiere imponer. O sea, las sanciones, las 10.337 sanciones que tiene Estados Unidos y la Unión Europea contra Rusia, no han funcionado. No han funcionado, o sea, usted tiene que revisarse, ¿ya? ¿Usted cree que usted hundió la economía? No, usted lo que hizo fue levantó un monstruo que anteriormente era una economía unificada bajo el Estado, pero no, ahora se ha levantado un sector privado que quiere negociar, que son rusos, señores. Le llevamos el virus, como se le puede decir, del capitalismo. Ya esa gente son del libre comercio. Del libre comercio. Ya esa gente son así, piensan así. Entonces, todas esas sanciones están contra la libertad de comercio también. Porque si tú cortas el SWIFT, como se hizo, eso corta el intercambio comercial. Entonces, ahora, en vez de ¿qué tú estás haciendo? Fortaleciendo otras monedas, debilitando el dólar, debilitando el euro. Es algo lamentable. Los europeos van a tener que ponerse a pensar. Se van a tener que poner a pensar porque han fracasado. Ellos en ningún momento han tenido peligro de que lo vayan a invadir. Es un problema de barrio, señores. Vamos a hablar con toda sinceridad y lamentablemente lo tengo que decir, pero es un problema de barrio. Entonces, por otra parte, para terminarte la respuesta, Ucrania es un gran productor de 3 cosas fundamentales: trigo, maíz y girasol. ¿Cómo está el dinero en banco? ¿El girasol para qué? ¿Para producción de qué? De aceite. ¿Quién era el beneficiario de ese girasol? ¿Quién era? España, Francia, Alemania. Si tú agarras y ves la composición de esas exportaciones, prácticamente todas esas exportaciones que se hicieron a través del acuerdo de grano se fueron ¿a dónde? A Europa, no a los países pobres, no a África. Se fueron 650.000 toneladas frente a 29 millones de toneladas que se exportaron. Entonces, hay que... Europa. Sí, no, Europa, Israel, China, un chinchín fue a la India, otro chinchín fue a Irán, porque se exportó a Irán y a Irak también. Esas son las cosas que no, porque ahí se ve la dirección de para dónde van los barcos. ¿Tú me entiendes? Entonces, ese acuerdo lamentablemente se cerró. ¿Por qué? Porque Erdogan ya no lo necesitaba. Ya Erdogan ganó las elecciones, el trigo no le subió en Turquía, tranquilamente. Y ahora mismo se ven compelidos los ucranianos a exportar vía terrestre con entradas sea por Polonia, sea por Hungría o sea por Eslovaquia, ¿ya? Y por la misma Rumanía, y tienen dificultades porque no es lo mismo exportar por barco que exportar por tren. Aunque ellos exportan alguito por el Danubio, con riesgo de que pueda tener algún problema de una mina que se le explote. O sea, a quien afectó al comercio mundial. Eso es innegable. Como está afectando lo que está pasando ahora mismo con los hutíes. Que los hutíes simple y llanamente están insistiendo en que pare la guerra en Gaza. Que ese es otro problema. Esa es otra situación. Entonces, nadie se quiere sentar a negociar. Ese es muy grande. Y es grandísimo porque está afectando no a dos pueblos. Entonces, nos meten a nosotros en el medio por problemas de barrio. Vamos a hablar claro. Entonces, ahí viene la gente, no, yo tengo que alinearme con los Estados Unidos, pero acá los Estados Unidos no nos está beneficiando. Con esas sanciones no nos beneficia. Esas sanciones han perjudicado a muchísimos pueblos, ¿ya?
que estábamos, en el caso del turismo, yo le digo, doctor, más de 350 millones de dólares hemos dejado de percibir nosotros solamente por los turistas rusos y los turistas ucranianos. Y hace años que vienen aquí barcos de turistas. No me refiero al turismo específicamente, sino en intercambio de cosas, porque hace muchísimos años yo vi un barco inmenso. El mercado ruso para nosotros era un mercado que para los frutales, específicamente el mango. Óyeme, en Rusia, y eso hay que decir, fue parte del trabajo que hizo el embajador Hans Danneberg, que en paz descanse. Óyeme, valió la pena ese trabajo. ¿Por qué? Porque a pesar de que hubo una guerra, todavía se envía mango para allá. Hay dificultades. Hay dificultades. Hay dificultades. Hay posibilidades, pero hay dificultades. Olvídate, porque de que hay restricciones, hay restricciones. Entonces, ese es parte de un comercio que se puede ampliar con la paz. ¿Cuál país fue que tuvo un problemita ahora con ellos? No fue con el mango, fue con el aguacate. ¿Cuál problema de aguacate? No, con el mango fue. Adelante, doctor. Bien. Bueno. En el caso tenemos varias preguntas que ya nos están haciendo. No, José ya mandó una de que hable de asociatividad. Bien, pero vamos a terminar con una preocupación que yo creo que a usted le pasó muy rápido, y es, tenemos que preocuparnos como sector agropecuario. Olvidémonos de las inundaciones, olvidémonos de que se llenaron la calle de agua, que se nos metió agua en la casa, que nos llovió mucho en un día. Tenemos que preocuparnos como sector agropecuario con el cambio climático en los próximos años, tipo de cambios de fechas de cultivar, de sembrar, de zonas del país en el que tengamos que dejar de producir algunas cosas y cambiar para otro tipo de... ¿Tenemos algunos cambios que hacer? No, claro, tenemos que ir adaptándonos. La primera situación que está viviendo ahora mismo, la humanidad, porque esto es global ya esto no es metiendo el miedo ni siendo... El primer problema ahora mismo, ¿tú sabes cuál es? La elevación de la temperatura a nivel global. Eso está ocurriendo. ¿Y qué significa eso? Que si tú, cuando el calor, si sube la temperatura, puede distorsionar o puede cambiar, ¿qué? La floración de las plantas. Todo. Y no solamente la floración, sino también la misma misma polinización. ¿Qué es más importante? ¿La autosuficiencia o exportación para producir divisas? Ninguna de las dos, doctor. Las dos son importantes. Mire, aquí se habla mucho de la palabra autosuficiencia. Acuérdate que hubo un golpe de Estado en una de las... En Sri Lanka. En Sri Lanka. Porque el presidente se descuidó. No fue que se descuidó. Lo que pasa es que hay una agenda, esa agenda de los progretrógrados, como yo le llamo, ¿ya? Que pone que no se puede utilizar químicos. Y eso es un absurdo. Si la humanidad llegó a 8.000 millones de habitantes. Es decir, que es imposible ser autosuficiente sin agroquímicos. Es imposible, doctor. Sí, no alimentar a la humanidad. Pero, doctor... Es decir, 8.000 millones no se le puede dar comida. Perdón, doctor, mire, la urbanización, resulta que hay 85% de personas que residen en las ciudades. Eso no está en el campo, doctor. Entonces nos vamos a ir todas las ciudades, vamos a ir para el campo a sembrar para vivir de eso solamente en función de un sistema que tenemos que hacer, que le llaman un orgánico, otros le llaman ecológico. Vamos a hablar claro, doctor. O sea, hay que... Mire, lo más grande y uno de los hechos más grandes en la humanidad, en la historia de la humanidad, fue la Revolución Verde, doctor. La Revolución Verde que incluyó la utilización de la química, claro, pero la química de manera racional. ¿Ya? O sea, porque es que aquí se ha inventado un cuco de que cualquier químico es un veneno. No, hasta el agua es veneno, doctor. Hasta el agua es veneno. Entonces, o sea, yo personalmente, cuando veo esos discursos nuevos que existen, yo digo, bueno,
¿A qué por ciento llega la alimentación mundial vía orgánico? ¿No llega a un 10? No, es que yo no critico la alimentación orgánica. Usted puede pero yo pero usted la paga. Yo lo estoy analizando. Sí. Exacto, tú la pagas. Tú la pagas. ¿Tú quieres eso tiene un costo. ¿Tú quieres un pollo que no tenga...? Mira, yo te voy a decir una cosa. El desarrollo tecnológico en el mundo no se puede echar para atrás. Tú no puedes volver a la edad de piedra ni al neolítico. ¿Ya? Hay gente que quiere irse al neolítico. ¿Tú entiendes? A la edad de piedra. Dejar los caballos amarrados en el 9. Entonces, no es así. No, y que lo quiera, eso tiene un costo. Sí, bueno, tiene un costo. ¿Tú entiendes? Entonces, yo creo que la revolución verde... Una tarea de tierra cuando tú no le aplicas nada, no te da ni un 10% de lo que... Sí, por eso es. Entonces, ojalá que entiendan eso. Tendremos un racimo de plátano. Ojalá se entienda eso. Ojalá se entienda. Pero hay gente que está pensando Porque las cosas se miden por los resultados. ¿Tú entiendes? No, si eso hubiera resultado, tuviéramos por lo menos en un 25 un 30% de la alimentación del mundo. ¿Tú sabes qué significa que adoptemos esa política, como dijo el doctor de Sri Lanka? Que tengamos que utilizar 3 veces más el área para producir alimentos. Claro. ¿Ya? Y la revolución verde lo que hizo fue incremento de ¿qué? De la productividad. La productividad en función de ¿qué? De la genética, ¿ya? De la genética, o sea, que tiene diferentes métodos de utilización. Pero uno de los principales métodos de la genética actualmente lo está utilizando Brasil, Argentina, Estados Unidos, que es la utilización de los transgénicos. Y entonces, ¿qué es lo que están planteando los europeos? La prohibición de eso. Bien. Manegonte, dígame. Aquí hay una de las preguntas que yo creo que son más interesantes que nosotros podemos aprovechar. Adelante. Participación. No sé si... Dice, pregúntale a Manegonte, ¿cuáles son los cultivos en este momento en República Dominicana que son rentables, que uno puede hacer tomando en cuenta el cambio climático, la cantidad de los terrenos que aquí hay muchos productores con poco terreno y se compite con un mundo donde hay muchas extensiones de terreno, y los acuerdos internacionales? ¿En qué es que nos tenemos que meter? Mira, muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Primero nos vamos de arriba para abajo, ¿ok? De la montaña para abajo. Yo te diría que el incentivo, por ejemplo, del café, que ese amigo yo creo que es uno de los que... No, ese limonero. Ese limonero, Sí. ese es Felia de Alberto, entonces. Sí, ese es Felia de Alberto. Entonces, Los limones. yo le voy a enviar a los limoneros algo especial en el día de hoy con mucho cariño. Mira, primeramente, nosotros tenemos potencial en frutas y vegetales. O sea, cuando hablamos de frutas, me refiero a frutas en general. Cuando hablamos de vegetales, por igual, vegetales en general. Pero ¿de qué depende eso? De la demanda. Porque a veces nosotros pensamos en oferta primeramente, pero tú tienes que pensar en demanda. Pero, por ejemplo, habichuela, ajo, esas son cosas que vale la pena seguirse metiendo. Muy buena tu pregunta, me va a tirar a lo hondo, pero yo a eso yo no le tengo miedo. Por ejemplo, personalmente, aunque la gente aquí hable del ajo, personalmente yo creo que el Valle de Constanza tiene mucho más valor sin ajo que con ajo. Y se le hace mejor trabajo al medio ambiente. Y se le hace mejor trabajo al medio ambiente y es más rentable para los productores que no exista ajo. Aunque tengamos tecnología y un ajo que te produzca bien, pero yo prefiero mejor comprar el ajo de China. O sea, te hablo claramente. Porque hay que entender las cosas, hay cosas que tú tienes que comprarlas. Mira, el gran problema, y me gustó lo que dijo el doctor, que tiene 37 años. Doctor, usted tuvo, de esos 37 años, tuvo 6 años de reposo. Y doña Leila siempre me lo agradeció. Porque los tiempos que nosotros veníamos aquí, usted no venía, porque nosotros lo sacamos para su casa. Usted se acuerda, doctor, cuando yo estaba en la revista. Entonces, sí, no, porque hay que decirlo tranquilamente, en ese interín. Entonces, Pero que ustedes dos compiten no dejando hablar a nadie. ¿Cómo? Ustedes dos compiten. ¿Cuál? Ustedes dos. ¿El doctor y yo? Sí. No. Entonces, otro cultivo. Por ejemplo, nosotros tenemos algo que no le hemos dado el valor. Hablamos de ello, pero no le damos el valor. El puerto del Manzanillo. Yo tengo un puerto que llega inmediatamente a los Estados Unidos, pero yo tengo que ver qué es lo que va a llegar a Estados Unidos. No es arroz que va a llegar a Estados Unidos.
¿O esos productos que son más perecederos y que necesitan menos tiempo? Son vegetales que podemos nosotros hacer una especie de Shenzhen, una gran zona franca agroindustrial, en esa zona de la línea que incluya desde el mismo Dajabón, Montecristi, Santiago Rodríguez, el mismo Mao, donde transformemos la matriz agropecuaria, la matriz de cultivo, por cultivos que sean que no compitan tanto por el agua. ¿Por qué? Porque en esa zona es deficitaria el agua. Bien. Entonces, es cierto, el arroz tiene una alta productividad en esa zona por el sol, las horas luz. Sectores como la leche y la ganadería, ¿qué tú les recomendarías en este momento? Bueno, la intensificación de la misma producción. O sea, tú no puedes pensar en mantener el ganado así. Una vaca para dietar. Sí, no. Hay nichos que podemos aprovechar. ¿Ya? Uno de esos nichos es el ganado, la carne en base a ganado estabulado. Estabulado de libre pastoreo. Pero para eso se necesita tierra. Entonces, hay métodos que el mismo Marcelino lo explicó y lo trajo aquí, el mismo Lidio Martínez Cairo, por ejemplo, como son el método Boisín, ¿ya? de incremento de la productividad, sea de carne, pero en la leche tenemos dificultades. Para mí, mi primer ejemplo que hay en leche es un productor que se llama Fran Tejada. Fran Tejada ha sido es productor de arroz, productor de plátano. Ella producía leche. ¿Por qué Fran se salió de la leche? ¿Por qué Fran se salió de la leche? Porque no es rentable. Porque hay un problema de rentabilidad. Entonces, usted tiene que ponerse a pensar dónde usted puede ser rentable, dónde se es rentable. La actividad agrícola es una necesidad independientemente. Económica también. Y económica. Hay gente que vende que no se es rentable. No, se puede ser rentable. Siempre y cuando cambiemos la manera de pensar. Negonte, en el caso yo creo que lo más importante es el mercado. Usted acaba de decir, siempre se va a necesitar la comida. Siempre. Pero el mercado, saber qué producir, en qué cantidad, con qué costos y a quién es que tú le vas a vender. Siempre hay que comenzar, a mí me decían, tú tienes que comenzar el negocio agropecuario de atrás para adelante, o sea, del mercado, ¿quién se lo va a comer? ¿Es exportable? ¿Es para los haitianos? ¿Es para los turistas? ¿Es para todo el mundo? Tú tienes que saber a quién tú le vas a vender y de ahí tú sabes qué cantidad producir y para tú poder determinar tus costos. El caso del turismo no tenemos que hablar. De las exportaciones hemos logrado hasta donde vamos en la medida de lo posible. No, en las exportaciones no. Mira, no. Ahí yo voy a hacer una crítica. Mira, nosotros no hemos... Ese tema ustedes lo empezaron cuando hablaron del DERECAFTA. Nosotros no hemos aprovechado todas las oportunidades que tenemos de exportaciones dentro del DERECAFTA. O sea, en el caso agropecuario. Nosotros, ¿tú sabes qué ocurrió con nosotros, Michelle, cuando empezó el DERECAFTA? En vez de pensar en ese gran mercado norteamericano que tenemos ahí, los productores de bananos empezaron a pensar en Europa. Y que tenemos el mercado de Europa, de Inglaterra, de Hamburgo. No, señor, el mercado nuestro, el mercado natural nuestro, los productores dominicanos, es el mercado norteamericano. Ese es el mercado nuestro. O sea, el mercado natural nuestro es el mercado de los Estados Unidos. Okay. Primero, no solamente porque tenemos una gran población, sino porque tenemos un mercado que demanda. Entonces, cuando tú te pones a analizar, y tú analizas, por ejemplo, los 24 capítulos de productos aduanal, el arancel aduanal, donde somos líderes, es donde existe una espada de Damocles, donde tenemos una gran... Somos líderes absolutos en tabaco y productos del tabaco en los Estados Unidos. Ahí sí hemos aprovechado nosotros el DERECAFTA. ¿Por qué? Porque los productores de tabaco cambiaron el cassette. Sí, pero que el tabaco tiene una ventaja y es que no se miran en origen, sino en calidad, y nosotros los cubanos estamos arriba. Sí, no, y lo no, pagan arriba de los cubanos, como sea, de los nicaragüenses y de los hondureños. Entonces, hemos trazado una línea. Ustedes parece que hace mucho que no fumo porque los nicaragüenses están fuertes ya. Sí. Mira, Manegón, háblanos de tu preocupación. Yo voy a tener que venir otra vez. Tu preocupación con Haití, sí, pero puedes venir todos los días. ¿Cuál es la preocupación con Haití? Bueno, el mercado de Haití con respecto a la vulnerabilidad
de los productores de productos, porque producimos aquí y que con esta situación de Haití, los bloqueos, los cierres, se pueden quedar sin mercado. Mira, yo te voy a decir una cosa, con toda honestidad. Ya te hablé de Manzanillo, ¿no? ¿Verdad? Y te hablé de esa zona. Yo hasta ni pensaría en ello. Yo pienso que mi frontera se trace realmente y que haya un comercio legítimo, legal, de exportación. No el comercio informal. Nosotros hemos fomentado ese comercio informal. Ese comercio informal, ¿tú sabes lo que hace? No paga impuestos muchas veces. No, y genera una... No genera, entonces... Y genera un diferencial de gente que, sí, que aprovecha entonces, el intercambio. yo prefiero, si se hizo el muro, si se invirtió en el muro, bueno, que el muro exista realmente y que se abra mercado y que el mercado no sea de 2 días, sino siempre. ¿Ya? Donde haya un cruce permanente, pero un cruce hasta ahí, no para adentro. Pero ya el problema de Haití no lo tenemos en Haití, el problema de Haití lo tenemos en Verón, el problema de Haití lo tenemos en Bávaro, el problema de Haití lo tenemos en los barrios de la capital. Ese es un problema que tenemos que resolver, debimos haber resuelto hace mucho tiempo. Ese es el problema nuestro realmente. Y una de las soluciones... Pero para mercado agropecuario, yo no pienso en Haití, aunque existe el mercado haitiano. Bien, yo quiero de forma personal agradecer al ingeniero Manuel González, a Manegonte, quien realmente es un especialista en todos estos temas agropecuarios, de mercado, de medio ambiente, su participación con nosotros hoy. Luego vamos a hablar con Manegonte para traer algunas cosas esporádicamente o permanentes a la revista 110 y a otros casos que tenemos. Quiero finalizar diciendo que teníamos preparado un resumen completo de todo lo que fue la presentación que dedicó en la semanal el presidente de la República, Luis Abinader, esta semana, a el tema agropecuario. Lo definió como seguridad alimentaria en nuestro país. Se habla de seguridad alimentaria, se habla de autosuficiencia, se habla de lo importante de producir lo que nosotros consumimos y de tenerlo siempre con los precios y con qué facilidad. De todas formas, cuando vemos en detalle todos los argumentos y lo que se ha hecho y lo que se planifica, yo entiendo que en el día de hoy, en la parte final, los últimos 15 minutos, le vamos a dejar la primera parte de la declaración de la presentación de la semanal para que ustedes vean las cifras. ¿Por qué? Porque una cosa es, cada uno debe de medir esto en función de sus intereses. Una cosa es el consumidor, otra cosa es el productor. Ahí sí ustedes van a poder ver el impacto que tienen los financiamientos, el Ministerio de Agricultura, las políticas públicas. Ahí se habló, inclusive lo vamos a ver en otras presentaciones, hasta del tema porque eso está en las preguntas, de todo lo que ha hecho el Ministerio en relación a las plagas que tenemos en este momento, y todo está relacionado. Pero en la primera parte se puede ver lo grande que es nuestro país a nivel de consumo, de autosuficiencia y de seguridad alimentaria, que yo creo que es lo primero. Ver que nosotros tenemos, con precio, sin precio, producimos lo que nosotros consumimos. Vamos a ver esto y luego podremos detallar en otros programas esos números que yo creo que hay que verlos, son fundamentales. Vamos a ver la primera parte de esta rueda de prensa de la semanal y ahí pueden ver cada quien el impacto de los números de qué se trata.